En este vídeo vamos a desarrollar las características mostradas en el apartado 1.2 del tema 2 de la unidad formativa 3 relacionado con el protocolo de encaminamiento RIP versión 2. En primer lugar, haceros ver que hay dos entornos, un entorno privado que sería y otro público. Está delimitado estos dos entornos por el router 5. El entorno público estaría ubicado desde el punto de vista de la capa de red. El entorno público estaría, digamos, sería esta parte de aquí, el proveedor de servicio, y nuestra corporación, que sería toda esta que se conecta mediante este enlace WAN al proveedor de servicio. Obviamente aquí no podemos simular internet con todo internet real, lo hemos simulado con un único encaminador. Y luego toda la parte privada, que sería nuestra corporación, y está formado por los routers 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, en segundo lugar, destacar que el esquema de direccionamiento corporativo interno está hecho con el método VLSM. Si os dais cuenta, hemos utilizado dos redes de clase C y B, respectivamente, como son la 192.168.00/24 y la 172.16.00/16, y ambas la hemos dividido en subredes de máscara variable. Por ejemplo, la red de clase C la hemos dividido en subredes /26, /30 y /25, y la red de clase B en subredes /25 y el resto son subredes /30. Al haber hecho el esquema de direccionamiento utilizando VLSM, esto nos impide utilizar como protocolos de encaminamiento los protocolos llamados classful o con clase, porque en sus actualizaciones no envían la información de máscara, y esto es necesario de las subredes que publican. Y esto es necesario cuando el esquema de direccionamiento se ha hecho con VLSM. Por lo tanto, deberemos utilizar un protocolo de encaminamiento classless, que sí que hace esta función, ¿vale? Ese es el motivo por el cual no podemos utilizar RIP versión 1, que es classful, y sí podemos utilizar RIP versión 2, que es classless, para, digamos, configurar el protocolo de encaminamiento en nuestra parte corporativa, que sería, ya digo, la formada por los routers 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Vale, vamos a ver cómo hemos configurado RIP versión 2. Bueno, como habéis visto en los apuntes, básicamente la configuración inicial o básica, habría que introducir primero versión 2, porque si no introducimos versión 2 en todos los dispositivos, versión 2 por defecto se ejecutará la versión 1 y puede haber problemas de compatibilidad, ¿vale? Y también el comando network, ¿vale? El comando network, y luego añadimos la red, lo que nos indica lo que implica son dos cosas en este comando, ¿vale? Fijaros antes que nada que aquí el comando network solamente nos permite introducir redes de clase A, B o C. Si vosotros introducís las subredes, veréis que automáticamente el dispositivo, cuando hagáis un show run o un show running config, directamente os pondrá la red de clase C, sin tener en cuenta las subredes que habéis puesto, ¿vale? Se pone la red de clase C, A o B, y esto es como herencia, digamos, la herencia heredada del protocolo RIP versión 1, que solamente se utilizaba en redes cuyo esquema de direccionamiento se hacía con clase A, B o C, o como mucho con subnetting, ¿vale? Entonces, fijaros, esta red aquí, lo que nos está diciendo el comando network, lo que nos define es qué interfaces van a participar en el proceso RIP versión 2, tanto para enviar, para publicar, enviar actualizaciones, como para recibir y procesarlas, y también lo que indica es qué redes se van a publicar a los routers vecinos, ¿vale? Qué redes de las cuales tengo directamente conectadas se van a publicar a los routers vecinos. Entonces, fijaros que este router de aquí tiene todas las redes que tiene directamente conectadas. Son subredes que pertenecen a la red de clase C 192.168.00/24. Por esto, al poner este comando, lo que estamos haciendo es directamente habilitar todas las interfaces para el proceso de RIP versión 2. Y lo que hacemos también es que todas las redes que tiene, en este caso, ¿no?, subredes que router 1 tiene directamente conectadas, se van a publicar a los routers vecinos. Esto es lo que implica, son las dos implicaciones que tiene el comando network. De forma similar ocurriría en el caso de router 3.
Como veis también ponemos versión y le ponemos únicamente un network. Si nos vamos a la otra mitad de la parte corporativa, que está hecha con subredes o direccionada con subredes de clase, digamos, de la red de clase B 172.16.00/16, veremos que es exactamente igual, lo único que en este caso el comando network va a incluir la red 172.16.00, tanto en el router 4 como también en el router 5, ¿de acuerdo? Tenemos un caso curioso que sería el router 2, donde introducimos más de una network. ¿Y por qué es así? Porque el router 2, desde el punto de vista de direccionamiento privado, está, digamos, se encuentra entre dos entornos. La parte superior son todas subredes que pertenecen a la red de clase C, como ya he dicho, 192.168.00/24, y la parte inferior son subredes que pertenecen a la 172.16.00/16, ¿vale? Esto hará que podamos implementar en nuestra topología esta distribución, la manera de distribuir estratégicamente estas redes o estos rangos en las diferentes redes que tenemos en la topología, hace que podamos utilizar otras de las características, digamos, importantes de los protocolos de encabezamiento dinámico y también estáticos, que es el resumen de ruta, ¿vale? Fijaros que en el router 2, además de poner en versión 2, hay que introducir dos networks. Un network que va a permitir que estas dos interfaces de aquí participen del proceso de read versión 2 y que además estas dos subredes sean publicadas, y también esta network de aquí que va a facilitar que estas tres digamos, interfaces de aquí participen dentro del proceso de versión 2 y que además estas subredes también sean publicadas, ¿vale? Fijaros una cosa importante, ¿vale? Que no hay redes discontiguas, ¿vale? Vamos a explicar lo que es el resumen de ruta, ¿vale? No hay redes discontiguas. Y no hay redes discontiguas, ¿qué quiere decir? ¿No? Por ejemplo, el caso, si yo hubiésemos hecho esto en cuanto al esquema de direccionamiento, hubiésemos puesto esta subred aquí y esta otra aquí, aquí tendríamos dos redes discontiguas. Fijaros, esto es una red discontigua. ¿Por qué? Porque para alcanzar, no está conectada a redes de su misma red de clase C, sino está conectada a redes, ¿veis? Que pertenecen a subredes que pertenecen a otra red de clase B, ¿vale? Por lo tanto, se encuentra como, digamos, aislada, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Lo mismo pasaría con esta red de aquí. Fijaros que tanto por un lado, por aquí, esta subred de aquí, esta otra y esta otra, son subredes, ¿de acuerdo? Que pertenecen, bueno, tendríamos estas dos de aquí abajo y quizás aquí sí que son, digamos, sí que sería contigua, ¿no? Pero bueno, imaginaros que esto fuese un 192, 168 y esto también. Claro, esta red estaría, digamos, de una forma ubicada o colocada dentro de la topología. Se puede hacer, ¿de acuerdo? Pero es lo que llamamos una red discontigua. No estaría agrupada, digamos, con el resto de subredes que pertenecen a la misma red de clase B que esta, en este caso, ¿vale? El ejemplo claro lo tenéis aquí abajo, con la 192, 168. Y como solamente hay una red discontigua, al aplicar el resumen de ruta, que en RIP versión 2 ya se aplica de forma automática, ya podemos tener un problema, ¿de acuerdo? Podemos tener un problema y grave. Por lo tanto, a la hora de realizar el esquema de direccionamiento es importante evitar esto. Es importante hacer o agrupar todas las subredes que pertenecen a una subred o a una red de clase A, B o C en un mismo espacio, en un mismo entorno dentro de nuestra topología, y si utilizamos otro rango, ¿de acuerdo? Pues también agruparlo, o subredes de otro rango, también agruparlo, ¿de acuerdo? En otro entorno independiente, ¿vale? O por lo menos que estén agrupadas. Ese es el secreto, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque si este router de aquí, ahora lo veréis, ¿vale? Por ejemplo, mirad, vamos a ver el router, por ejemplo, router 2, ¿vale? Este router 2, bueno, mejor router 1, ¿vale? Acordaros, aquí directamente el RIP versión 2 tiene el resumen de ruta activo, ¿vale?
Fijaros, vamos a ver router 1, vamos a ver su tabla de encaminamiento y mirad, el resumen de ruta lo tiene aquí. El router 1, para alcanzar todas las subredes que pertenecen a la 172.16/16, que son esta y esta, sabe que puede hacerlo mediante balanceo de carga a través de estas dos subinterfaces. Es decir, router 1 no sabe cómo llegar individualmente a cada una de estas subredes. Sabe cómo llegar a todas ellas a través de un mismo, digamos, a través de estas dos rutas que tiene aquí. Esto lo que hace es, digamos, ahorrarnos espacio en la tabla de encaminamiento, ¿vale? Pues router 1 sabe cómo llegar a todas estas, ¿vale? Pero gracias a esta ruta genérica. Por eso es importante que, imaginaros que en otra parte de la topología tuviésemos una subred de la 172.16.00/16, por ejemplo, una red de ese estilo colgando de router 3, tendríamos un problema porque estamos diciendo a router 1 que para alcanzar todas las subredes pertenecientes a este rango lo tiene que enviar hacia router 2 y posteriormente, ¿vale? Por abajo, ¿vale? Eso es importante tenerlo claro. Lo mismo pasaría con router 3. Router 3 sabría, o sabe que para llegar a las subredes que pertenecen a esta red de clase B, tiene que hacerlo también a través de router 2. Esto es el resumen de ruta. Es decir, router 3 no sabe cómo llegar a la 136, a la 132, a la 128 o a la 0/25 individualmente a cada una de ellas, sino que sabe llegar a través de este resumen de ruta, cosa que ahorra entradas en la tabla de encaminamiento y por lo tanto ahorra espacio en la memoria RAM, que es el lugar donde se ubica la tabla de conmutación, ¿vale? Router 4 pasa lo mismo, pero en este caso con las redes de clase C. Fijaros que él sabe cómo llegar a todas las redes de clase C, pero mediante esta ruta de aquí. Es decir, router 4 sabe cómo alcanzar esta red de aquí, estas dos de aquí, esta y finalmente esta, gracias a este resumen que tenéis aquí. El router 5 lo mismo, ¿vale? Este sería el resumen de ruta, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Quién hace este resumen de ruta? Pues en este caso el dispositivo que se encuentra en la frontera, ¿vale? Entre estos dos entornos, entre estos dos tipos de direccionamiento privado, ¿vale? De clase B en este caso y otro de clase C. Si vamos al router 2 y vemos su tabla de encaminamiento, veremos que él sabe individualmente cómo llegar a cada una de las redes que hay en la topología, ¿de acuerdo? Las que tiene directamente conectadas y las que ha conocido por RIP, las que tiene directamente conectadas y las otras que ha conocido por RIP. Y es él quien va a informar, por ejemplo, si ponemos aquí el comando de bookkeeper RIP, lo veremos, es el quien va a informar al resto de dispositivos, en este caso router 1, router 3, router 4 y router 5, con la información de resumen de ruta. Fijaros, ¿vale? Vamos a ver aquí que ponga un sending. Vale, yo creo que ya lo podemos parar. Vale, fijaros. Vamos a ver la primera actualización que envía. Tenemos que router 2 envía una actualización RIP versión 2, ¿vale? Por la interfaz esta de aquí arriba, ¿de acuerdo? Se supone que a router 1. Y fijaros qué información le envía al router 1. Le envía este resumen de ruta. Dice, oye, yo sé cómo llegar a todas estas subredes que tengo aquí. ¿Veis? Pero, como tengo el resumen de ruta activo, lo que voy a hacer es enviarte un resumen para que te ahorres entradas en la tabla de conmutación. Lo mismo pasará hacia el router 3. ¿Veis? Lo que hace también es enviar la información de cómo llegar a la red de clase B. ¿De acuerdo? Fijaros que con el router 4, lo que le envía al router 4 también es información, pero en este caso el resumen de ruta lo hace de todas las subredes de clase C que él conoce, que serían todas estas de aquí. No le envía individualmente todas estas rutas, sino que lo que hace es, de acuerdo, enviarle un resumen de ruta. Esto, repito, lo que hace es optimizar o minimizar, perdón, el número de entradas en la tabla de conmutación de capa de red, y esto es importante tenerlo en cuenta. Quizás en un entorno tan pequeño como el nuestro, pues no es relevante, pero en un entorno donde hay más routers, donde hay más redes y donde la topología es más compleja, quizás sí que puede llegar a ser, de acuerdo, relevante, ¿vale? Vale.
Vale, aprovechando que estamos viendo los envíos de intercambio de mensajes RIP versión 2 entre encaminadores, también me gustaría comentar algo relacionado con lo que hemos puesto en el primer apartado, creo, el apartado 1.2.1, que es lo que llama horizonte dividido, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿el horizonte dividido qué es? ¿Vale? El horizonte dividido es esto. Mirad, router 2, por ejemplo, cuando envía una actualización a router 1 a través de esta interfaz, fijaros que informa, obviamente, con resumen de ruta de todas las subredes de aquí abajo, también informa de cómo llegar a la 100, también informa de cómo llegar a la 64, ¿de acuerdo? En este caso, ¿vale? También le informa de cómo llegar a la 104, que sería esta de aquí abajo, pero fijaros que por aquí lo que no va a hacer nunca en este caso router 1, ¿vale? Lo que no va a hacer nunca router 1 es router 2 es informar a router 1 acerca de cómo llegar a la 192.168.00/26. Porque ha sido router 2 quien ha aprendido a cómo llegar a esta red gracias a router 1. Entonces, esto es lo que se llama horizonte dividido. Yo no te voy a decir cómo llegar a un sitio, a una red que tú ya sabes, a la cual tú ya sabes llegar, o en este caso lo tienes directamente conectada. Lo mismo pasará con router 3, por ejemplo, fijaros, ¿vale? Si yo envío actualización de router 2 al router 3, ¿de acuerdo? Fijaros que le informo acerca de cómo llegar a todas las subredes de clase B, acerca de cómo llegar a la 00/26, sobre cómo llegar a la 96 y a la 104, que son estas dos subredes de aquí, pero lo que no voy a hacer nunca es informarle o decirle a router 3 qué es lo que tiene que hacer para llegar a la 192.168.0.64/25, ¿vale? Porque ha sido él quien previamente me ha informado a mí, ¿vale? Por este mismo enlace. Esto es lo que llamamos horizonte dividido. Y esto se hace para dar más estabilidad en las tablas de encaminamiento en los dispositivos y evitar que haya bucles de encaminamiento, evitar que haya paquetes que estén indefinidamente dando vueltas por la red porque las tablas de encaminamiento de los dispositivos, en este caso de RIP versión 2, no han convergido correctamente, ¿vale? Vale, ¿qué más? Vamos a hablar también ahora de lo que son las interfaces pasivas, ¿de acuerdo? Generalmente, fijaros, esto en los apuntes lo tenéis, en los dispositivos que ejecutan RIP versión 2 que tienen una red de área local donde hay dispositivos finales conectados, ¿vale? Se suele aplicar en las interfaces que conectan estos dispositivos, estos encaminadores con estas redes de área local, esas interfaces en modo pasivo, ¿vale? Passive fase Ethernet 00, la fase Ethernet 00 es esta. Aquí haríamos lo mismo. ¿Vale? Passive fase Ethernet 1.0. En los apuntes creo que tenéis 0.1, ¿vale? Pero bueno, es la misma, ¿eh? Hace referencia a esta interfaz. Y aquí lo mismo, ¿eh? También en los apuntes creo que tenéis 0.1 y aquí es 1.0, ¿vale? Esta de aquí. Es esta interfaz de aquí. Con este comando passive, ¿qué estamos diciendo? Bueno, pensad que router 1, si hacemos por ejemplo, router 1, router 3 o router 5, si hacemos lo mismo, debugamos, hacemos un debug hiperrip y vemos qué mensaje está enviando, fijaros que de todas las actualizaciones que está enviando, hay una, vamos a esperar un momentito, esto es información que envía por la 95 y la 105, es decir, por estos dos enlaces que tenéis aquí. Vale, aquí no lo va a hacer, estaba esperando a que lo hiciera, pero porque está en modo pasivo. Si yo no tuviese esto, Passive Interface Fase Ethernet activo, lo que vería aquí, un momentito que paro, además de ver que envía información RIP versión 2 por estos dos enlaces, vería que hay un sending también por la 192.168.0.1 informando de las redes que tiene este router 1, digamos, o que ha aprendido por los enlaces de la derecha, ¿vale? Claro, esta información en la red local no lo va a aprovechar nadie, porque no hay ningún dispositivo que esté ejecutando el protocolo RIP versión 2, por lo tanto no lo podemos ahorrar, ¿vale? Entonces la forma de ahorrárnoslos es poniendo este comando aquí. Le decimos a esta interfaz que esté alerta, que puede escuchar, ¿no? Puede recibir y procesar, digamos, información RIP versión 2, pero lo que no va a hacer esta interfaz es enviar actualizaciones por aquí, porque no es necesario, ¿de acuerdo? Eso es la función del comando
Passive Interface, ¿vale? Una cosa que quería comentaros sobre el resumen de ruta, ¿vale? Que se me ha olvidado antes, es cuándo lo hace, ¿vale? En este caso, bueno, porque sobre qué enlaces lo hace, ¿vale? Fijaros Router 2, ¿no? Router 2 hemos visto que sabe cómo llegar a todas las redes de clase, a todas las subredes de clase B que tenemos aquí abajo, ¿no? Fijaros, cuando Router 2 tiene que enviar una actualización por este enlace, ¿qué ocurre? Dice, ostras, tengo que enviar información de subredes que pertenecen a una red de clase B por un enlace cuyo direccionamiento no tiene nada que ver. En este caso es una subred de una red de clase C, es totalmente diferente. Entonces, ¿qué hace automáticamente el dispositivo? Dice, bueno, yo entiendo que el administrador de red ha hecho el esquema de direccionamiento totalmente, digamos, de forma correcta o de forma adecuada para poder aplicar el resumen de ruta, que por defecto lo tengo activo, es decir, no hay redes discontiguas. Entonces, cuando esto ocurre, cuando tengo que informar acerca de subredes o de redes, digamos, que pertenecen a una red determinada por un enlace cuyo direccionamiento no tiene nada que ver o no está relacionado con esas subredes que yo voy a publicar, automáticamente el dispositivo lo que hace es resumen de ruta. Y esto ocurre en este enlace, en este y en este, para las subredes que tenéis aquí abajo de las 172.16, y ocurre en este enlace y en este para las subredes de la 192.168.0/24 que tenéis aquí arriba, ¿vale? Esto es una cosa que quería también comentaros, ¿vale? Vale, vamos a hablar sobre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, mirad, vamos a hablar sobre el tema de balanceo de carga y las rutas principales y de respaldo. Como ya sabéis del encaminamiento estático, para que sea posible tener rutas principales y rutas de respaldo o balanceo de carga es necesario que la red sea redundante. Por ese motivo tenemos enlaces de más y encaminadores de más en la topología, ¿eh? Por ejemplo, vamos a abordar primero el balanceo de carga, ¿vale? Vamos a ver Router 1, que sería un claro ejemplo. Bueno, mejor antes que Router 1, mejor Router 2, ¿vale? Vamos a ver la tabla de encaminamiento y vamos a concluir lo siguiente. Mirad, Router 2, ¿qué puede hacer para alcanzar o cuáles son las rutas que el protocolo Reversion ha calculado en el Router 2 para alcanzar la red 192.168.00/26? Pues en este caso hay dos rutas físicas posibles, una por el enlace de arriba y otra por el enlace de abajo. Y además estas dos rutas tienen la misma métrica. Es decir, es como si a mí me dicen, oye, para llegar a un sitio puedes ir indistintamente por un sitio o por otro, o por un camino alternativo, porque vas a tardar el mismo tiempo, por ejemplo. Pues me dará igual ir por un lado o por el otro, ¿vale? Incluso un día podré ir por un sitio y otro día podré ir por otro. Podré ir balanceando, se podría decir, ¿vale? Digamos, mi recorrido, ¿vale? Pues con el protocolo de encaminamiento Reversion 2 ocurre lo mismo, ¿vale? Fijaros que en la tabla de encaminamiento de Router 2, él sabe cómo llegar a esta red de aquí a través de dos rutas, cuya métrica es la misma. Una yendo por el dispositivo por el enlace de arriba y otra yendo por el dispositivo de abajo. Cuando esto ocurre, cada vez que Router 2 tiene que conmutar paquetes hacia esta red de aquí, lo hace como si fuera un pinball. Envía un primer paquete por arriba, otro por abajo, otro por arriba, otro por abajo, otro por arriba, otro por abajo. La forma en cómo se puede conmutar la información habiendo balanceo de carga se puede configurar de otras maneras, pero esto queda, digamos, fuera de nuestro ámbito. Por defecto, un encaminador lo hace así, ¿de acuerdo? Va conmutando paquete a paquete, ¿de acuerdo? Sin tener en cuenta si pertenecen a una comunicación o pertenecen a otra, pero cada paquete que vaya, en este caso de Router 2, a esta red de aquí, a esta red LAN de aquí, ¿de acuerdo? Lo va a ir enviando por arriba y por abajo. Si vamos a Router 1, pues fijaros que en el caso de Router 1 es más sencillo todavía. Para que Router 1 alcance cualquier red de la topología, lo puede hacer a través de arriba o por abajo, porque la métrica siempre va a ser la misma. Por tanto, fijaros, en este caso, fijaros que tanto para alcanzar las redes de la 192.168 que conoce, lo puede hacer por arriba y por abajo con la misma métrica, las dos rutas. Aquí ocurre lo mismo. Para el resumen de ruta también ocurre exactamente, ¿veis?
exactamente lo mismo, puede alcanzar por arriba y por abajo, ¿de acuerdo? Porque no tiene otra salida física para poder hacerlo, ¿vale? Esto sería en cuanto al balanceo de carga. Acordaros que el criterio que utiliza Reversion 2 es el número de saltos o número de dispositivos de capa 3 por los que han de pasar un paquete desde un router hasta la red de destino. En este caso, desde el punto de vista de router 2, estaríamos hablando de un dispositivo para alcanzar esta red de aquí, y en el caso de router 1, pues obviamente dependerá, de acuerdo, de la red a la cual queramos alcanzar, pero siempre va a tener la misma métrica yendo por arriba o por abajo, ¿vale? Y en cuanto a la ruta principal o a las rutas de... Bueno, perdón, lo mismo pasará con router 4. Fijaros, router 4, si lo miramos desde el punto de vista, ¿no?, de cómo alcanzar a la red 136, lo puede hacer o por arriba o por abajo indistintamente. Por lo tanto, también tendrá balanceo de carga, ¿vale?, para alcanzar esa red en concreto, lo hará utilizando balanceo de carga. En el caso de Reversion de RIP es muy fácil ver esto porque la métrica es el número de saltos, repito, ¿vale? Fijaros que para alcanzar la 136 lo hará mediante tanto por el camino de arriba como por el camino de abajo, de arriba y de abajo, y tanto por arriba como por abajo la métrica es 1, este router de aquí o este router de aquí, ¿vale? Vale, lo que os comentaba, vamos a ver en este caso, bueno, y también repito, por ejemplo, router 2 con la red 128. Fijaros que la 128 la puede alcanzar tanto por aquí como por aquí, es decir, como por esta red de aquí como por esta red de aquí. Y la métrica va a ser 1, ¿vale? Que es el router 4 o el router 5, ¿eh? Vale, entonces, rutas principales y rutas de respaldo, ¿vale? Fijaros, router 4, por ejemplo, para alcanzar, ¿vale? Me lo invento, en la red 172.16 físicamente tiene dos caminos. Un camino sería a través de este enlace de aquí y otro camino sería a través de router 2 y router 5, ¿vale? Entonces, realmente, el protocolo de encaminamiento RIP en router 4 dice, vale, yo tengo para llegar a esta red de aquí una ruta con una métrica de 1, que sería esta. Y por aquí una ruta con una métrica de 2. De todas estas, de estas dos rutas que yo, digamos, ha obtenido Reversion 2 para alcanzar esta subred de aquí, va a insertar la que tenga una métrica menor, ¿de acuerdo? Que es esta, la de 1, es decir, el enlace o el camino principal, la ruta principal será preferentemente la de aquí abajo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que insertará en la tabla de encaminamiento, ¿vale? ¿Ok? Pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, hay un problema en el enlace? Lo voy a simular. Cuando hay un problema en el enlace, por ejemplo, lo tiro, automáticamente, sin que el administrador tenga que hacer nada, se actualizan las tablas, ¿vale? Vamos a ver ahora qué información hay en la tabla de encaminamiento y fijaros. Ahora este router ha dicho, bueno, yo tenía una ruta principal para alcanzar esta red de aquí, está caída esta ruta principal, ¿tengo alguna ruta de respaldo o alternativa para poder ingresar en la tabla de encaminamiento? Y sí que la teníamos, ¿no? Fijaros que ahora la que he ingresado obviamente es esta de aquí. Para alcanzar esta red de aquí, ahora lo puedo hacer utilizando el enlace o el camino que le facilita router 2 y posteriormente router 5. Obviamente la métrica no será de 1, sino que será de 2, porque pasará por dos routers los paquetes para alcanzar esta red que tenemos aquí. Esto es lo que hablamos de ruta principal y de ruta secundaria, ¿de acuerdo? Y es importante porque todos los protocolos de encaminamiento dinámico hacen esto, ¿vale? Además lo hacen de forma automática, sin la intervención del administrador. Esto en un entorno donde utilizamos protocolo de encaminamiento estático, digamos, el administrador lo ha de prever. O en caso de caída se ha de conectar y ha de resolver estos problemas, ¿vale? Corrigiendo el encaminamiento. Pero bueno, ya requiere el encaminamiento estático de una intervención, digamos, explícita del administrador. Y por eso en redes grandes, redundantes, no se aconseja utilizar encaminamiento estático, ¿vale? Pues de nuevo, fijaros que además esta red de router 4, que la tenía antes directamente conectada, esta de aquí, ahora ha desaparecido de la tabla porque está caída, es normal, no está conectado a esa red. Solamente tiene esta, la que está directamente conectada, ¿vale? Cuando esta red se vuelva a recuperar, automáticamente se restablece el enlace y por lo tanto pasa a ser vigente la ruta principal, ¿vale?
Fijaros que aparece estar de nuevo directamente conectado y la ruta principal ahora se inserta en la tabla de encaminamiento. Ahora conectaríamos, ¿de acuerdo?, con esta red de aquí abajo a través de este enlace de aquí, ¿vale? Tanto estos son aspectos de balanceo de carga y ruta principal y secundaria que trabaja directamente, en este caso, Reversion 2 o trabaja automáticamente, perdón, en este caso Reversion 2 o cualquier protocolo de encaminamiento dinámico. Siempre desde un router tenemos que ver qué posibles caminos tenemos para alcanzar una red determinada. Si hay más de un camino y todos tienen la misma métrica, pues podemos utilizar o se hace el balanceo de carga. Si hay más de un camino, pero hay uno que tiene métrica superior y otro métrica inferior, pues se utilizará el que tenga métrica inferior. Y en caso de que haya problemas en estos enlaces, se irán ingresando las rutas alternativas que el router conoce. Se irán ingresando, repito, en la tabla de encaminamiento, ¿vale? Y por último, lo que os quería comentar es el tema de la propagación de la ruta estática por defecto, ¿vale? Fijaros que esto que os he dicho aquí, o mejor dicho, sobre todo esto que hemos estado hablando ahora, hace referencia a un entorno corporativo, ¿vale? Esto sería mi empresa, router 1, router 2, router 3, router 4 y router 5, pero obviamente mi empresa no es una red aislada, sino que la quiero conectar, pues podría conectarla con otra parte de la infraestructura de la corporación, si estuviéramos hablando de una gran corporación, o en este caso quiero conectarla a internet, ¿vale? Lo que os decía, en este caso, no sé si esto es que se me ha parado el vídeo, no sé si lo habéis oído o no, ¿vale? Lo que he dicho, pero lo que estaba diciendo es que hasta ahora lo que hemos estado configurando es la parte corporativa de la empresa. Yo como administrador gestiono todos estos 5 routers y puedo elegir qué protocolo de encaminamiento configurar y cómo voy a hacer la topología, ¿no? Entonces utilizo un protocolo de encaminamiento, en este caso es dinámico y en este caso es Reversion 2, para que todos los routers sepan llegar a todas las redes internas de esta topología. Y en este caso, en esta configuración, aplicando pues resumen de ruta y además, como hay redundancia, pues balanceo de carga, rutas principales y rutas secundarias, ¿vale? Pero claro, repito, mi empresa, pues o la gran mayoría de empresas no son redes aisladas, sino que están conectadas pues con internet, como quiero simular yo aquí ahora, o incluso pues podría ser con otra parte, ¿no? O con otras partes de la corporación si es que fuesen mucho más grandes. Entonces a mí lo que me interesa ahora es ver cómo conectamos esto a internet, ¿vale? Entonces fijaros, para conectarlo a internet, en este caso accedemos a internet a través del router 5, es muy habitual el uso de la propagación, digamos, de la ruta estática, el uso de la ruta estática por defecto, ¿vale? Vamos a verlo desde el punto de vista de router 5. Fijaros, router 5, si yo miro su tabla de encaminamiento, él dice, bueno, vamos a ver. Yo sé cómo llegar a todas las redes internas, pues porque tengo configurado el protocolo de Reversion 1. De hecho, si miro la tabla de encaminamiento, pues aquí se puede demostrar que tengo conectividad con todas las redes internas. Pero claro, para todas aquellas redes públicas que no sé cómo llegar, claro, ¿cómo le digo yo al router cómo llegar a la infinidad o a la cantidad ingente de redes públicas que hay en internet? Pues en este caso, como estoy utilizando y conozco todo, digamos, todas las redes privadas, cómo llegar a todas las redes privadas, le puedo decir que todo aquello que no sean esas redes privadas, que yo he conocido mediante Reversion 2, lo voy a interpretar como si fueran redes públicas de internet, ¿vale? Esto es lo que yo haría, además, esto también lo hemos visto cuando hemos hablado de encaminamiento estático, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Configuro una ruta estática y le digo, oye, para cualquier red que no conozcas, es decir, para cualquier red que no sea una subred de la 192.168.0024 o de la 172.16.0016 que yo tenga aquí, para cualquiera subred que no sea o red que no sea estas, lo que tienes que hacer es conmutar la información o enviarla al ISP, que sería mi proveedor de servicio, ¿de acuerdo? Obviamente aquí internet lo hemos simulado con un único router y además hemos utilizado una conexión WAN para simular la conectividad con internet, ¿vale? Entonces este router en concreto, después de hacer esto, tendrá esto. Él sabrá cómo conectarse o qué hacer cuando reciba un paquete, de acuerdo que vaya con destino a internet, ¿eh? Lo que hará será reenviarlo por aquí, ¿vale?
Claro, esto que yo estoy haciendo aquí, esta ruta estática, la podría poner manualmente en cada uno de estos dispositivos, en router 2, router 1, perdón, router 2, router 3 y router 4. Lo podría hacer manualmente, como he hecho yo aquí, en este caso, con router 5. Pero aprovechando que tenemos un protocolo de encaminamiento dinámico que envía actualizaciones y que informa automáticamente al resto de dispositivos de interconexión, en los encaminadores en este caso, digamos, de las redes que conoce, le podemos decir que haga una excepción y que no solamente publique mediante RIP las redes que él tiene directamente conectadas o que ha aprendido mediante RIP, sino que en este caso también haga una excepción y publique en concreto solamente la ruta estática por defecto, no una ruta estática cualquiera, sino esta ruta estática por defecto. Y esta información se hace mediante el comando, o esto se hace mediante el comando default information originate, ¿vale? Si vosotros venís aquí, le hacéis ahora un debug y perrip, veréis lo siguiente, veréis lo que os estoy diciendo. Esperamos un momentito. Vale. Un segundín. Vale, ya está, perdonad, pero he cortado un vídeo un momento porque había algo que no me cuadraba, ¿vale? No sé por qué lo estaba haciendo así. Pero bueno, lo que os quería decir era esto, fijaros, el router 5, cuando envía información de actualización al router, en este caso 2, fijaros que utiliza, esperad un segundito, pongo aquí debug. Debug, perdón. Vale, fijaros, repito, cuando el router 5 envía algo al router 2, ¿vale? Fijaros que también le envía esta ruta de aquí, ¿vale? Dice, oye, yo sé cómo llegar a todas las redes que no hay en la topología. Esta información se lo envía a router 2. También esta información, se lo envía a router 4. ¿Qué ocurre con router 2 y router 4? Pues que gracias a esta entrada o esta información que le ha enviado el router 5, ingresan en su tabla de caminamiento una ruta estática por defecto, pero que ha sido aprendida mediante RIP, ¿vale? Y evitando que yo manualmente tenga que insertar esta información, tanto en el router 2 como en el router, 4, ¿vale? Fijaros que ocurre exactamente lo mismo. Y esta información también se transmite al resto de dispositivos de la topología, ¿vale? Y la métrica pues obviamente va aumentando porque sigue siendo acumulativa, ¿vale? Y en este caso fijaros que incluso con balanceo de carga, porque este le dice al router 1 que él sabe cómo alcanzar internet, pero fijaros que para que el router 1 alcance el router 2 lo puede hacer tanto por arriba como por abajo. Por lo tanto, se inserta, ¿de acuerdo? Digamos, estas dos rutas que hacen que para que el router 1 alcance las redes públicas de internet lo puede hacer tanto por arriba como por abajo utilizando balanceo de carga. De hecho, el concepto de balanceo de carga de ruta principal y secundaria también se aplica para esta ruta estática, para esta ruta por defecto. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo.